Bueno, proyecto de aula final de la materia transferencia de calor. Nuestro proyecto es hornilla compacta de biomasa. Mi grupo está conformado por Rafael Invet y Germán Acosta. Nuestro objetivo: diseñar una hornilla que utilice biomasa como combustible y que además disipe el humo producido por la combustión a una zona que no afecte a quienes hacen uso de esta en el departamento de Córdoba. Realizar un diseño simple de una hornilla que funcione con biomasa y sea eficiente el uso de este tipo de combustible. Escoger diferentes materiales que sean económicos y eficientes para el proyecto. Diseñar un método que elimine o extraiga mejor el humo producido por la quema de la biomasa que se utiliza. Nuestra motivación: Córdoba es un departamento en su mayoría agrícola, por lo cual muchas personas se ven en necesidad de utilizar las hornillas de biomasa como herramienta para preparar sus comidas. Como es bien conocido que estas hornillas son hechas de manera artesanal y con materiales u objetos conseguidos en el campo, en su mayoría de los casos no son eficientes con respecto al aprovechamiento del combustible. Por otra parte, estas hornillas artesanales no cuentan con sistemas que permitan la extracción del humo, causando que éste se acumule y se esparza dentro de un recinto con poca ventilación, que a su vez genera enfermedades graves a las personas que rodean este tipo de hornillas, y es para las personas del campo que estamos en la tarea de brindarles un mecanismo que mejore su calidad de vida, ya que son ellos quienes se encargan de producir el pan de cada día. Bueno, la metodología que utilizamos para realizar nuestro estudio inició de la siguiente manera. Se determinó la potencia de calentamiento de la estufa de uso cotidiano de una ciudad de la normal que tenemos en la casa de gas, y nos dio una potencia de calentamiento de 3.01 kilowatts. Luego procedimos a determinar cuánto tiempo tardaba esta estufa de gas con esa potencia de 3.01 kilowatts en calentar 2.5 litros de agua a una temperatura de ebullición, es decir, hasta llegar a los 100 grados. Para ello utilizamos los siguientes datos. Entonces, tenemos la potencia de la estufa, que fue de 3.01 kilowatts, el volumen de agua, que fue de 2.5 litros, tenemos el CP del agua, que es de 4180 joules por kilogramo sobre kilogramo grado centígrado, y la densidad del agua, que es de 1 kilogramo por litro. Bueno, tenemos la fórmula de la masa, tenemos la temperatura ambiente, que fue de 30 grados centígrados, la temperatura final a la que se quiere llevar el agua, que es de 100 grados centígrados, y tenemos también, bueno, calculamos el Q, que en este caso es la masa por el CP del agua por la diferencia de tiempo, que en este caso sería de 100 menos 30. Esto nos da un Q de 731.500 joules. Esto suponiendo que esta estufa tenga un rendimiento del 100%, lo cual sabemos pues que no es lo real. Entonces, bueno, tendremos que despejamos de la DP, despejamos al tiempo, que es lo que se va a tardar la estufa en calentar el agua hasta los 2.5 litros de agua, calentarla hasta el punto de ebullición. Entonces obtenemos que esto nos da 234 segundos, es decir, 3.9 minutos. Bueno, de acuerdo a lo anterior, que fue un caso ideal, pero tenemos que analizar que nuestro sistema, de acuerdo al rendimiento que va a tener más adelante. Entonces, este sería el tiempo experimental tomado, el tiempo que calculamos ya real de lo que se tardó la estufa, fue de 11.42 minutos, es decir, 685.2 segundos. Con este tiempo podemos encontrar una potencia experimental que sería igual a potencia experimental igual a Q sobre el tiempo, que sería Q, que fue el Q que calculamos anteriormente, que es de 731.500 joules por segundo,
sobre 685.2 segundos, que es lo que tardó en realidad la estufa para calentar los 2.5 litros de agua al punto de ebullición. Esto nos daría una potencia experimental de 1.067 kilowatts. Con todos estos datos, buscamos encontrar la eficiencia que tiene nuestro sistema con respecto a la potencia que suministra. Para ello seleccionamos la potencia teórica de la estufa y la potencia experimental encontrada anteriormente, que para esto sería, o sea, se hace como una comparativa, nos da un 34%. Un 34% de eficiencia. Bueno, vamos a encontrar la cantidad ahora de biomasa que necesitamos con la hornilla para calentar el agua hasta el punto de ebullición, porque también tenemos que tener en cuenta que si esta hornilla pues obviamente consume más biomasa que una hornilla común y corriente, pues no sería viable el proyecto. Entonces, para calcular la cantidad de biomasa, tendremos que el poder calorífico del bagazo seco es de 19.2 megajoules sobre kilogramo y la potencia efectiva es igual a la eficiencia por el poder calorífico por el flujo de masa. Entonces, despejamos de esa ecuación, despejamos el flujo de masa, tendríamos que el flujo másico es igual a potencia efectiva sobre el poder calorífico del bagazo seco, en este caso, por la eficiencia. Esto nos daría un flujo másico de 1.48 por 10 a la menos 3 kilojoules por segundo. De aquí obtenemos, de esta tabla, obtenemos el poder calorífico del bagazo seco, que es el que vamos a utilizar en este caso, que eso nos da 19.2 megajoules por kilogramo, y pues la potencia efectiva que se necesita. De aquí, de esta tabla, pudimos extraer esa información. Bueno, de la tabla de propiedades térmicas, según la Universidad Tecnológica de Michigan, nos da que de acuerdo a los requerimientos de potencia y eficiencia, se quiere saber el consumo de biomasa esperado por nuestro sistema. Para ello se hizo lo siguiente. El consumo de biomasa, pues que es igual a flujo de masa por tiempo, y nos dio consumo de biomasa que es igual a 1.48 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo por el tiempo que se va a tardar en llegar a la temperatura de ebullición, que es de 685.2 segundos, nos daría un consumo de 1.01 kilogramos, es decir, necesitaríamos un poquito más de 1 kilogramo de biomasa para lograr llegar 2.5 litros de agua al punto de ebullición. Bueno, este es el diseño que nosotros escogimos para nuestra hornilla. Como pueden ver, la ubicación de la olla sería en esta parte de aquí, ¿sí? Por aquí se ingresa la biomasa y lleva un ventilador también, un ventilador eléctrico aquí, que genera el flujo continuo de aire para que la biomasa se mantenga en combustión y la combustión sea pareja, porque teniendo una buena combustión se aprovecha mejor la biomasa como combustible y obtenemos mayor temperatura para calentar la olla. Tenemos también aquí un filtro que retiene el carbón y la ceniza, o sea, la biomasa. Acá cae la ceniza ya quemada cuando ya se hace el proceso de quema de la biomasa, y que sería la chimenea por donde salen los gases a una zona alejada donde no afecte la salud de las personas que la utilizan. Bueno, tomamos en cuenta que para fabricar la hornilla sería con los siguientes materiales: acero 10-20, cemento, barro o arena,
cuyas conductividades térmicas están entre los 52, 0.20 y 1.09 watts por metro grado Kelvin, respectivamente. Para la elaboración del soporte de la olla, buscamos como referencia en la red, de acuerdo al diámetro y volumen que debe tener la olla que necesitáramos para nuestra hornilla. En este caso, encontramos una olla de dimensiones con un volumen de 9.2 litros, una altura de 15 centímetros y un diámetro de 28 centímetros. Es una olla pues que se utiliza mucho en los hogares colombianos y más que todo como para calentar agua para hervirla. Bueno, una vez definida la cantidad de biomasa requerida para suministrar la potencia de 6 kilowatts a la hornilla, hay que tener en cuenta que esa es la eficiencia pues, que se espera tener en la hornilla de 6 kilowatts. Entonces se estima un flujo másico de aire necesario para asegurar la combustión completa de la biomasa, que para eso se utiliza el ventilador eléctrico que les había comentado en el diseño de la hornilla. Y tenemos entonces una eficiencia esperada del 21% con una potencia de 6 kilowatts que se utiliza con un flujo másico de 1.3125 E a la menos 4 kilogramos por segundo. Bueno, ese es el flujo másico del aire con relación 0.6. Para obtener el flujo volumétrico mínimo se divide el flujo másico del aire resultante con la densidad del aire a 30 grados centígrados, que es la temperatura ambiente. Entonces la densidad del aire nos da que es de 1.1644 kilogramos por metro cúbico, con flujo mínimo a transportar de 0.40 metros cúbicos por hora. Bueno, este es el ventilador pues, que decidimos utilizar para nuestro proyecto, un ventilador pues, muy conocido por las personas, pues sabemos que estos tipos de ventiladores se utilizan en equipos electrónicos como computadores, servidores, para refrigerar sus mecanismos o sus partes internas. Entonces, este elemento que es electroasistido se buscó que fuera un ventilador centrífugo, ya que sería capaz de suministrar o de mover ese flujo de aire dentro de la cámara de combustión. El ventilador tiene un caudal máximo de 0.53 metros cúbicos por hora, que este caudal es óptimo para el flujo másico de aire necesario. La potencia eléctrica que necesita son 0.3 watts, lo cual es muy bajo. Se seleccionó una fuente de energía para el extractor de humo que fuera de 6 voltios, que con una batería de 6 voltios pues ya este ventilador tiene funcionamiento, y además que utilizando una batería se puede utilizar de pronto en zonas donde no haya energía eléctrica que se pueda poner a cargar esta batería. Se puede poner a cargar con una batería, con un panel solar pequeñito como los que se utilizan para recargar los celulares y cosas así. Bueno, este dispositivo es un dispositivo que puede extraer los residuos de humo, como se seleccionó en esta tabla. Entonces tenemos tipo ventilador centrífugo, corriente directa, montaje ventilador de conducto, la marca es Papas, la potencia es de 0.4 watts, el voltaje al que él funciona es de 4 voltios, volumen de aire de 0.9, la velocidad puede llegar a girar hasta entre 9.300 revoluciones y 9.000 revoluciones, la tensión nominal es de 3 a 5 watts, el nivel de ruido es de 19 decibeles, que no es muy fuerte, el tipo de rodamiento es de manga y bola, pesa 400 gramos y utiliza 0.4 amperios de corriente. El flujo de aire va de 0 hasta 0.53 metros cúbicos por hora.